Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que consideramos son relevantes para nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a abordar un tema que ha sido controvertido, pero que tiene, desde mi punto de vista, pues gran relevancia. Creo que forma parte medular de la reforma del Estado mexicano. Me refiero a la reforma del sistema de justicia penal. Y vamos a analizar, pues Chihuahua está cumpliendo, justamente en enero de este año, inicia su 6º año, desde que arrancó, mucho antes de que el 11 de junio se emitiera por parte de la anterior de la legislatura federal de ese entonces, se aprobara la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Felipe Calderón para implementar en todo el país el sistema penal acusatorio y adversarial. Y para abordar este tema, pues hemos invitado a quien es en Chihuahua el responsable de darle seguimiento a esto y que además, como legislador local, participó también en la reforma integral legislativa que se realizó, que condujo a una serie de modificaciones en las normas jurídicas, tanto el Código Penal como el Código de Procedimientos Penales, y él es el licenciado César Cabello Ramírez, es secretario ejecutivo del Centro de Instrumentación del Sistema Penal Acusatorio en Chihuahua. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, a sus órdenes. Pues yo empezaría porque creo que esto es muy importante, que usted nos hiciera así, de entrada, un balance retrospectivo en dos perspectivas. ¿Cuáles son las etapas que en Chihuahua ha cumplido? Que creo que es importante porque muchos estados las van a volver a pasar. Y segundo, ¿qué resultados se han obtenido en estos 5 años que podamos decir si esta reforma en efecto ha cumplido los fines que se planteó desde sus orígenes, ya en la práctica? Y también pues que ubiquemos, hagamos una especie de diagnóstico de cuáles son los retos nuevos que se presentan en esta etapa que yo ubico de consolidación ya del sistema. ¿Le parece? Me parece muy bien. Entonces empezamos con este examen o este análisis retrospectivo. Yo ubico 3 etapas en el proceso. Usted me corrige si estoy equivocado. Al inicio, bueno, pues esto es fruto de un acuerdo político muy importante, sí, porque fue aprobado por todas las fracciones en ese momento del Congreso local. Fue incluso avalado por actores sociales importantes como el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales. Creo que se generó en un ambiente muy positivo en sus inicios. Sin embargo, su entrada en vigor coincide con un fenómeno que generó un entorno muy complicado. Me refiero al brote o la ola esta de violencia criminal, sí, que se desató no solo en Chihuahua, sino en todo el país. Yo creo que ahí podríamos ubicar, coincide cuando entra en Ciudad Juárez en el 2008 hasta el 2010. Sí. Y luego otra etapa de ajustes, de reformas incluso, a la misma legislación, en el 2011, 2010, fines de 2010, sí, principios de 2011, y podríamos ubicar ahora en esto. Esas son las etapas que yo distingo. Yo creo que sí, a grosso modo esas son efectivamente, yo me ubicaría todavía para poder enriquecer el diálogo, ubicarme sobre las razones que yo creo que tienen mucha importancia, la situación previa a todo un proceso de modificación de la estructura jurídico-penal en el Estado y su decisión de orden político. ¿Cuáles fueron las razones de fondo por las que el Estado de Chihuahua decidió modificar su sistema de justicia en virtud de que lo que teníamos ya no respondía a un reclamo social? Creo que para entender todo este proceso que nos ha llevado a la fecha ya empezando su 6º año, hay que en retrospectiva ver Correcto. Las razones de fondo por las que el Estado de Chihuahua avanzó incluso antes que la propia Federación mediante un mandato constitucional, es decir, sin que hubiera un mandato constitucional, a esta modificación del Estado de enjuiciar a los imputados y de resolverle el problema jurídico penal
a las víctimas aquí en el estado de Chihuahua. Yo pondría en la mesa, para efecto del recuerdo y del desmenuzamiento de las razones, el que había, antes de que entrara esta ola de violencia a la que ya usted bien hizo mención, había en Chihuahua una gran demanda de justicia, una incredulidad social en las instituciones que prevenían el delito, que procuraban justicia, que administraban justicia y que se encargaban de, como autoridad, verificar que las personas que se encontraban internadas por así encontrarse culpables de la comisión de un delito, estas fueran efectivamente reinsertadas socialmente. ¿Cuáles eran las razones de mayor crítica que la sociedad hacía al Estado? Bueno, yo pienso que no era tanto al gobernante, sino al andamiaje institucional que teníamos. No al gobernante en turno me refiero, porque sabemos que cada uno de los gobernantes pues llega, administra las instituciones de conformidad con el mandato constitucional que en su momento tiene. Pero yo quisiera recordar que en aquel entonces, estoy hablando en el 2004 aproximadamente, la gran demanda social en medio de una campaña política por la gobernatura del Estado reclamaba que algo se hiciera con la situación de justicia. Chihuahua tenía dos grandes estigmas internacionales. Uno, la situación de las mujeres muertas en Juárez, los homicidios particularmente de mujeres en Juárez, y la otra situación era de que teníamos una señalización de organismos no gubernamentales en cortes internacionales y en organismos internacionales de que en Chihuahua había indicios de que en algunos casos se había encontrado elementos de tortura para obtener sentencias condenatorias. Entonces había una presión social internacional y de organizaciones no gubernamentales que, acompañadas de instituciones en el orden internacional, con pactos que México había suscrito, nos estaban señalando de manera muy fuerte. Pero también era cierto que socialmente aquí en Chihuahua teníamos elementos que nos hacían necesario que revisáramos el orden jurídico de las instituciones, porque la sociedad no guardaba una gran confianza en el policía que investigaba. Yo recuerdo que el concepto de policía judicial era uno en el que la sociedad no se sentía muy confiada para poder depositar en él toda la responsabilidad de la investigación de un delito, porque sin que esto fuera generalizado, pero sí muy emblemática la situación, había algunos elementos de la policía judicial, de aquella policía judicial, que se hacían acompañar, por ejemplo, con madrinas, que les llamaban. Personajes que les llamaban madrinas, con procesos de investigación que estaban muy lejos de la parte técnico-científica y más bien era mediante la coerción moral o física, llámese tortura pues. Así es, literalmente era tortura. La obtención de información a la que le llamaban confesión, y por ese medio los ministerios públicos, en un proceso muy mecanizado que era la construcción de una averiguación previa que terminaba en una consignación, se llevaba una judicialización del asunto en un espacio judicial donde el juez se desconocía, donde no se alcanzaba a ver, donde entonces esa ausencia de la imagen del juez generaba una gran desconfianza social y como consecuencia condenas o sentencias de personas en donde la rendición de cuentas hacia una comunidad que demandaba saber qué era lo que pasaba con el tema de la justicia penal, pues no quedaba claro. Entonces la desconfianza era, me parece que muy grande. Vamos a una pausa y regresamos para ahondar en estas razones que motivaron esta reforma en Chihuahua. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien las realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos.
Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. En el segmento anterior, el licenciado César Cabello hizo una exposición de aquellas razones medulares que motivaron, que fundaron esta decisión de modificar el andamiaje jurídico del sistema de justicia penal. Y yo recuerdo, a propósito de estas dos situaciones emblemáticas que efectivamente pues, causaron mucho daño a la imagen de Chihuahua, sí. El de los feminicidios en Ciudad Juárez por un lado, y por el otro esto de la tortura, de tal manera que incluso Chihuahua es la primera entidad en la República, antes de que se crearan las comisiones de derechos humanos, desde la perspectiva de gobierno, que tuvo un organismo defensor de los derechos humanos como fue COSIDAC, la Comisión de Solidaridad y de Defensa de los Derechos Humanos, asociación civil, y que se constituye justamente a partir de hechos pues, que separaron a la opinión pública, no solo de tortura, incluso de homicidios en procesos de investigación de detenidos, sí. Y demás que generó esta situación. Siguiendo esta cuestión, porque pues el tiempo abre, ¿usted considera que en estos 5 años se ha respondido a esas exigencias sociales y a esa expectativa de cambio de las prácticas, uno, en la investigación, 2, en la procuración de justicia, 3, en la administración de justicia y 4, en lo que tiene que ver con el sistema penal penitenciario? ¿Cree que ha habido cambios relevantes en estos aspectos? Yo creo que estoy convencido de que ha habido cambios estructurales, y cuando digo estructurales me refiero por supuesto a todo el orden jurídico. Ese es un hecho, hay una norma diferente, y creo que fuimos iniciadores de un proceso federalista no visto nunca antes en la historia de nuestro país, porque a partir de lo que Chihuahua logró con un cambio en su sistema jurídico penal, antes de que hubiera un mandato constitucional, logró que hubiera un acompañamiento de otras entidades federativas, como es el caso de Durango, Nuevo León, Oaxaca, el Estado de México, Baja California, y Chihuahua se convirtió en un lugar, en un abrevadero, por decirlo de alguna forma, metafóricamente hablando, para que otras entidades vinieran a saciar una sed de conocimiento y de respuestas que necesitaban encontrar para poder implementar un modelo de justicia que respondiera a una demanda social por la gran incredulidad que existía en el que anteriormente teníamos. Eso motivó que fortaleciéramos la posibilidad de que el Ejecutivo Federal y las cámaras de diputados, con organismos no gubernamentales que estaban empeñados en modificar el sistema de justicia penal, se concretara en un proceso legislativo de una reforma constitucional que entró en vigencia el 18 de junio del 2008, donde ya se parametriza todas las estándares internacionales que ya contenidos en la Constitución obligan a toda la federación, incluso a cada una de las entidades que la componen, a reformar su sistema de justicia penal para pasar de uno mixto inquisidor que se basaba en los papeles, que se basaba en un sistema de investigación nada científico, que hacía que los ministerios públicos procesaran mecánicamente, básicamente, sus averiguaciones previas y conclusiones, que un juez resolviera prácticamente de manera mecanizada las condenas y que se resolviera sobre instituciones penitenciarias muy deficientes, todo lo que contenía el sistema mixto inquisidor.
se modificó el andamiaje constitucional a partir de lo que Chihuahua hizo. Me parece que la aportación histórica de Chihuahua ahí queda. Es muy importante. Sin embargo, y pues yo soy periodista, le he seguido a la huella, no solo a este sistema, sino a todo el proceso que desde el 2000 se inició en Chihuahua con todos estos problemas que hemos vivido. ¿Cuáles serían, para que nuestros televidentes tengan de manera muy puntual, las diferencias entre un sistema y otro? ¿En qué consisten? Eso es uno. Porque yo tengo la percepción de que mucha gente se quedó con la idea de que el cambio de sistema consistía única y exclusivamente en esto, que no es poca cosa, pero lo redujeron a esto, de que en vez de ser procesos jurídicos cerrados en barandilla, donde el diputado comparecía detrás de una rejilla y un secretario del juzgado le tomaba la declaración y el juez, como usted dice, era invisible, no aparecía por ningún lado, todo lo cual se prestaba a corrupción y cohechos y demás cosas. Y dice, bueno, el único cambio fundamental es que ahora son los juicios orales. Incluso muchas de las fuerzas opositoras a este proceso así lo simplifican, dicen el sistema de juicios orales, claro, como si el único cambio fuera pasar del proceso escrito, del expediente, de la averiguación previa, como ustedes dicen, a una sala de audiencia oral. Claro. Así lo reducen. ¿Nos podría ahondar en cuáles son las diferencias entre un sistema y otro? Sí, yo creo que en principio trataría de ponerlo en perspectiva. Lo que dejamos atrás tenía en vigencia nuestro Estado mexicano aproximadamente 200 años de aplicación, es decir, ya estaba agotado. Nosotros tenemos en Chihuahua, somos los más avanzados en explorar este nuevo sistema de justicia acusatoria adversarial, malamente conocido como el de los juicios orales, y me queda muy claro que la respuesta social de recuperación de confianza todavía no se da, porque mediáticamente también hemos dejado que se conozca mucho este modelo de justicia como los juicios orales, cuando realmente es la parte tal vez más importante, pero es la mínima en su utilización, porque antes de que lleguemos a los juicios orales tenemos que tener muy claro las razones de por qué a una persona se le va a llevar a juicio. Claro, todos entendemos que al que comete un delito se le debe llevar a juicio, pero no se puede llevar a juicio a nadie sin previamente hacer una investigación de los hechos, sin encontrar pruebas y evidencias por medio de la ciencia y la tecnología, las técnicas de la investigación, para poder tener la idea de quién cometió el delito y con ello el Ministerio Público construir una teoría del caso para hacerle toda la acusación en una audiencia que debe ser pública, a la que tiene derecho toda la sociedad a acudir, ya sea personalmente o ya sea por medio de los medios de comunicación, valga lo cacofónico o redundante, y pueda ser un medio de rendición de cuentas sobre cómo el Estado de Chihuahua y el Estado mexicano le formula la acusación a un individuo y le dice, tengo pruebas para demostrarte que cometiste el delito y te las voy a imputar en público y te lo voy a demostrar en público. Y eso que está diciendo yo creo que es una parte medular que de alguna manera no ha adquirido la proyección social que debe tener. A ver, me corrige si estoy equivocado. Yo creo que el principio medular, la diferencia fundamental entre el anterior sistema y el actual, es que se rige por el principio de presunción de inocencia. Fundamental. Eso es fundamental. Es decir, en el anterior sistema, a usted, a mí, a alguien nos acusaba de algún delito y en automático era uno detenido, se lo llevaban a la cara y uno tenía que probar que era inocente, ¿sí?, para decirlo así muy coloquialmente. Ahora, si uno es denunciado de un delito, quien tiene la responsabilidad de aportar las pruebas, demostrar que es culpable, es el Ministerio Público, y eso desahogarlo ante un juez. Y ya no queda entonces, porque creo que esto es un factor que nuestros televidentes, muchos de nuestra edad lo sabemos, por la simple confesión, arrancada en las circunstancias que fuesen, era la prueba fundamental para refundir por muchos años la prueba a una reina, persona, la prueba reina. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas.
Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior destacamos dos de las diferencias características que cualitativamente en calidad hacen diferente al anterior sistema inquisitorio del penal acusatorio. ¿Por qué se llama acusatorio? Porque una de las razones fundamentales es que las partes comparecen en una audiencia a exponer sus razones, ¿verdad? Claro. Uno a demostrar que el otro es culpable y el otro a defender su inocencia. Claro. Y eso es lo que se conoce como justo o debido proceso. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es correcto? Sí. Bueno, eso yo creo que está, pues son estándares internacionales. No hay país en el mundo que no aspire a esa situación. Pero estos mismos dos principios del debido proceso y de la presunción de inocencia, yo creo que es la plataforma para que el Ministerio Público, la misma policía investigadora, mejore sea más eficiente, más eficaz. Sí, por supuesto. Porque ahora sí se tiene que poner a trabajar y recabar las pruebas y demostrar desde el punto de vista de la ciencia forense que efectivamente, o pericial, que efectivamente una persona es... ¿Estoy en lo correcto? Es totalmente correcto. O sea, la dificultad del Ministerio Público ahora es mayor. Así es. Es mayor porque a la persona que lleva juicio la tiene que llevar para demostrarle al juez o a los jueces que tiene todos los elementos de prueba, que recogió la evidencia en el escena del crimen, que tiene saliva o sangre o cabello o piel o telas de la ropa de la persona que ahí tiene, que puede demostrar que estuvo en la hora y en el lugar de los hechos delictivos, que pudo haber sido un homicidio, un robo, un asalto, una violación, y que con esos elementos de prueba va a relatar la historia, para ya no decirle teoría del caso, a relatar la historia de cómo el Ministerio Público con esa evidencia pudo reconstruir los hechos. Entonces le puede decir al juez, te vengo a demostrar la verdad histórica a partir de estas pruebas y te vengo con esta verdad histórica a decir que esta persona que tengo aquí sentada es culpable del delito que le vengo a imputar. Él tiene derecho a su defensa, pero yo tengo elementos de prueba. Él tiene derecho a presentar sus elementos de prueba y tiene derecho a hablar y defenderse por medio de su abogado. Eso es muy importante porque eso es, como usted dice, el debido proceso, y que se haga frente al juez y que se tenga la posibilidad de que haya cámaras y medios para que revise la sociedad en un acto de rendición de cuentas cómo el Ministerio Público, en estricto respeto a los derechos humanos, puede demostrar la culpabilidad de un imputado frente al público con elementos de prueba y con una teoría del caso que es el relato de la verdad histórica. Tienes derecho a defenderte, demuéstrame que lo que estoy diciendo es, o cada prueba que yo tengo,
no es correcta. Es el principio de adversarialidad que se le llama, la posibilidad de disputa, en público, así es. y con la presencia del juez, ahí viendo los argumentos de uno y otro, puede llegar a un elemento de convicción y decir culpable o inocente. Sin embargo, este proceso, en términos de percepción popular, no solo no ha permeado, sino incluso se ha distorsionado. Y en mi opinión, se ha distorsionado por un factor, el que yo mencionaba de la etapa esta de irrupción de la violencia criminal en el escenario social, que generó, desde luego, pues temor, indignación, ¿verdad?, coraje en la mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque afectó la vida de todos nosotros. Sí. Y entonces, esto en el imaginario colectivo, el sistema de justicia penal, el debido proceso, el respeto de las garantías procesales y derechos humanos de víctimas y diputados, se veía como algo estrambótico. Para defender a los delincuentes. Y para defender a los delincuentes. Pareciera. Entonces, ¿qué es lo que la gente decía? No, ¿cuál juicios orales? Esa gente hay que, primero todo detenido a la cárcel, y segundo con la sentencia más alta. Se genera lo que algunos teóricos han llamado el populismo punitivo, ¿verdad? Entonces, que se posiciona muy fuerte, y eso creo que omnibuló de alguna manera las ventajas, los beneficios del sistema penal. ¿Qué opinión tiene al respecto? Que lo acaba de describir muy bien, o sea, es correcto, la sociedad tiene, además no tiene por qué comprender la parte técnico-jurídica del proceso, y frente a un escenario de delincuencia tan grave como tuvimos en todo el año del 2008, por ejemplo, y parte en 2009, la sociedad demandaba actuación de la autoridad y sentencias, pero sin juicio. Así es, O sea, realmente no le interesa a la sociedad más que no haya delitos y que las autoridades se pongan a trabajar y que los delincuentes se les detenga y se les meta a la cárcel. A nadie se le ocurre pensar que para que alguien esté en la cárcel tiene que haber un juicio previo, y ese juicio tiene que ser basado en un debido proceso. El Estado no puede comportarse como los criminales. Esa es la gran diferencia de un Estado moderno y democrático. El preservar las garantías y los derechos humanos de toda la sociedad implica que incluso a un delincuente se le procese con respeto a sus derechos de defensa en público frente a un juez, con las imputaciones que le da el Ministerio Público, y una vez que le demuestre la culpabilidad, entonces toda la carga del derecho y de la penalidad de imponérsela para que pueda pasar a prisión. Eso es correcto. Lo que pasa es que en el imaginario social no se encuentra presente el juicio. No. Parecería que la policía es la encargada de determinar las sentencias, y frente a cualquier arresto o aprehensión de la policía, la sociedad pensaría que la consecuencia lógica es tener a alguien en la cárcel, y no necesariamente es así. O si se tiene presente el juicio, este es el juicio sumario. Como para condenar, para condenar en automático. Y otro fenómeno que se dio, el juicio mediático. Bueno, porque ahora resulta que los medios se convirtieron en tribunales públicos, y juzgaban de la culpabilidad o inocencia de las personas al margen, totalmente al margen del proceso jurídico que se debe seguir. Y se llevó a tal extremo la situación. Y yo creo que esto es un punto sobre el que hay que insistir mucho. El que incluso se responsabilizó de la violencia criminal, del auge de la violencia criminal, al nuevo sistema, porque coincidió en el tiempo. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en Juárez... Fue una víctima de la violencia incluso del sistema de justicia. Fue una víctima porque no pudo transparentar, no pudo darse a conocer, incluso ante tanto delito también hubo una sobrecarga de trabajo. Sí, claro. Y esto se tradujo en errores, y yo creo que hay que reconocerlo. Y hubo fallas en algunas cuestiones, carpetas de investigación o de información mal integradas, claro. Fallos insensibles en relación al entorno de jueces, claro. Cosas de estas que creo que sin embargo no invalidan la naturaleza positiva de este sistema, ¿no? No invalidan en absoluto, son experiencias que van documentándose entre buenas y amargas. Chihuahua sigue avanzando en un modelo de justicia que abrió la puerta a que toda la federación en un plazo de 3 años, ya lo marcó el presidente Peña Nieto, tendremos que estar consolidados en un sistema acusatorio adversarial. ¿Por qué razón?
porque es moda, porque es un nuevo presidente, porque no es eso. Realmente lo que sucede es que un Estado moderno, democrático, de derecho, que busca el respeto a los derechos humanos, que busca investigar el delito, perseguir al delincuente, encontrar la verdad histórica de los hechos, castigar mediante una imputación bien hecha al responsable de un delito y sobre todo proteger a la víctima, no lo puede hacer bajo ningún otro sistema de justicia que no sea el que los estándares internacionales nos han dado. Para poder pasar a ser un Estado moderno, democrático, de derecho, tenemos que encontrar al delincuente que cometió un delito, procesarlo penalmente y darle su sentencia bajo los cánones que hemos establecido primariamente en Chihuahua. Porque de no hacerlo y encontrar en una investigación mal hecha, en juicios sumarios o en sentencias que pueden ser provenientes desde un reclamo social y una demanda social entendida, muy bien entendida, porque nadie como integrante de la sociedad nos gusta que haya delitos, podemos hacer que las instituciones que tratamos de construir en este país y que el presidente Peña Nieto y el gobernador Duarte van encaminando a consolidar, trastoquen límites, linderos peligrosos. Entonces, a esos linderos peligrosos es tener investigaciones que no sean tales, juicios que no sean tales, sentencias que se den a personas que terminen como culpables cuando han sido inocentes para, como chivos expiatorios, tener una satisfacción social. Vamos a una pausa y regresamos, porque este asunto de la protección de la víctima es lo que quiero abordar en el siguiente segmento. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior abordamos un asunto que luego se soslaya. Evidentemente el delito tiene que ser castigado, pero junto con eso se tiene que reparar el daño individual y social que el delito o la conducta delictiva causa a toda sociedad, ¿verdad? Porque el delito es una normalidad en lo que debe ser una convivencia civilizada, en paz, armónica, entre los ciudadanos, ¿no? Claro. Que tiene que ver con eso. Entonces, la reparación del daño me parece, y también otro aspecto que no se ha prestado atención, es en relación a lo que este nuevo sistema penal acusatorio propone de buscar que los conflictos entre personas, entre ciudadanos, de menor rango, que surgen en la convivencia cotidiana. Claro. Y voy a hablar de un pleito, Claro. voy a hablar de un choque, voy a hablar incluso de un abuso de confianza, no sé, de otras cosas que son delitos que se presentan y que son la inmensa mayoría. No necesariamente tengan que criminalizarse, lo voy a decir de esa manera, en el sentido de verlos como delitos de alto impacto. Claro. Y que pueden resolverse por medidas alternas, Claro. en un acuerdo mutuo entre las partes afectadas, en donde esté implícito la reparación del daño.
es lo que se llama justicia alternativa. Es correcto. Y restaurativa, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo vamos en ese aspecto? Bueno, yo diría que muy bien, el gobierno del Estado, el gobierno del licenciado César Duarte y la Fiscalía han entrado en una etapa de consolidación de esta que es la parte de justicia alternativa, la parte de generar un espacio de amigable composición para las partes, en donde los hechos delictivos, efectivamente, en donde uno es la víctima y reclama justicia, puede por alguna invitación estar de acuerdo en que mediante la reparación del daño y los acuerdos respectivos no se avance más en un juicio que pueda ser innecesario, y que se repare el daño es lo más importante, y que se reconstituya ese tejido social que puede ser vecinal, comunal, familiar. Familiar incluso. Y que entre esos espacios se pueden llegar a cometer los delitos que ya abordó usted. Pueden haber daños, abuso de confianza, puede haber lesiones por alguna riña en una fiesta familiar, cosas que entre las partes no necesitan llegar a juicio si lo quieren. Así es. Porque son espacios de invitación para arreglar las cosas, para estrechar la mano, reparar el daño y que sobre todo la víctima quede satisfecho. Eso marca una diferencia fundamental en este sistema de justicia penal que da la oportunidad y que dice hacia dónde queremos ir como sociedad, porque luego parece ser que hay de todo, hay actores en la sociedad que reclaman una tendencia al crecimiento de la penalización, quiere el subir más penas, hay algunas que por razones de orden, de política criminal y por decisión del Estado, así se han elevado. Como es el caso de los secuestros, exactamente, los de alto impacto, y homicidios. Los de alto impacto, pero bueno, luego no es necesario tener más penalidades y más penas para todos los tipos de delito o otras actuaciones que lleguen a ser consideradas delitos por un reclamo de un pequeño grupo social. El derecho penal, para ir hacia una descripción de un Estado súper endurecido, rayando en extremos que no quisiéramos, es muy fácil verlo en su derecho penal. Los estados que se han consolidado como dictaduras han hecho crecer su código penal con conductas delictivas que penalizan y hacen crecer las penas. Los estados democráticos de derecho disminuyen los tipos penales que persiguen. Solo aquellas conductas de altísimo impacto penal que deben de ser sancionadas mediante la prisión deben de ser perseguidas. Por eso es muy importante ahora tener espacios de conciliación para, si renunciar a perseguir estos delitos que tenemos en el Código Penal, generarles oportunidad de arreglar las cosas reparándole el daño a la víctima. Y esto también tiene que ver con otra situación que me parece muy importante. Hace 2 días, recientemente, se aprobó la Ley Nacional de Atención a Víctimas, claro, que Chihuahua es pionera también en eso, ¿verdad? Chihuahua es pionera. Incluso en Chihuahua se constituye un fondo para la atención, que se integró con 100 millones, no sé ahorita cómo esté, para la atención de los hijos y de las viudas de las personas que fueron víctimas de esa ola de violencia criminal. Está funcionando, sin hacer distinción, ¿Así? Y eso me parece de lo más loable. Y tengo entendido que tan solo en el 2012 pues se ha brindado atención un promedio de 500 personas mensuales, sí, en apoyo psicológico, en apoyo de salud, educacional, etcétera. La Fiscalía tiene una Fiscalía especializada de atención a víctimas para poder dar ese tratamiento psicológico, médico, de trabajo social, de generación de apoyo en todos los sentidos, porque la víctima de un delito no solamente sufre el daño patrimonial o personal, también sufre un impacto psicológico y debe tener una atención integral. Pero además, los hijos de las víctimas es una forma de romper también la cadena de odio, así le llamo yo. Exactamente. Regresamos. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar.
Todo eso de las desviaciones pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Entramos al segmento final, el tiempo se nos ha ido volando. Esta conversación creo que ha sido pues, muy ilustradora de este proceso que estamos comentando, del tránsito de un sistema penal obsoleto, que efectivamente casi con 200 años o 200 años de existencia, a uno nuevo que como todo proceso, pues tiene sus escollos, tiene sus dificultades, tiene sus retos. Claro. Yo le preguntaría para entrar en este terreno, ¿cuáles son, en su opinión, los desafíos que en Chihuahua este sistema tiene actualmente? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que a donde habría que avanzar? Porque creo que de alguna manera ya muchos de sus principios están consolidados y están posicionados socialmente. Yo he visto encuestas de percepción donde la gente ya acepta el principio de presunción de inocencia, lo defiende incluso, claro, ¿verdad? Defiende la necesidad del debido proceso, defiende el que esto sea público, oral y transparente. O sea, todos estos principios de alguna manera ya mucha gente los ha hecho suyos. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que hace falta? Yo antes de ver qué es lo que sigue, quisiera ubicarme en una etapa intermedia, que es el inicio de gobierno del licenciado César Duarte, donde se tuvieron que tomar decisiones de orden de política criminal y de modificaciones legislativas qué bueno que lograran el reforzamiento del sistema, porque es evidente que un modelo de justicia que empieza en un entorno de criminalidad tan alto como el que tuvimos, generó una gran demanda social de combate a la impunidad, que no se estaba logrando, y que los espacios de conciliación en algunos de los casos se pervirtieron, y en algunos casos también hay que llegar a reconocerlo, se convirtieron efectivamente en una puerta giratoria. Había que cerrar esos espacios mediante procesos legislativos, decisiones de orden político, y el gobierno del licenciado César Duarte lo hizo. Me parece que es una etapa que está llegando a su parte culminante y de la que hay que reabrir un nuevo ciclo, seguramente así será, para consolidar instituciones. Nomás para puntualizarle, estamos hablando en concreto de las reformas jurídicas que se hicieron. Sí. Uno, para endurecer penas, donde se establece la prisión vitalicia, por ejemplo, para secuestro, donde también se tipifican, de alguna manera se vuelve a hacer un catálogo de delitos graves o de alto impacto, que antes se había... y unas que fundamentalmente eran relevantes, como el quitar la posibilidad a que el ofendido, a la víctima, concediera el perdón en algún tipo de delitos como el de robo de vehículos. Que ya se había convertido, una perversión, se había pervertido efectivamente. Se pervirtió porque ese es mi instrumento. Porque las mafias organizadas en este tipo de delitos obligaban a la víctima que concedieran el perdón mediante la coacción, la amenaza o la compra del perdón, y eso era una perversión, era efectivamente algo que hacía. Pero bueno, cerrado ese capítulo y lograda la estabilización que lograron esas decisiones de orden político, yo pienso que se abre un nuevo episodio donde hay que, me imagino, que realizar un diagnóstico de dónde estamos. Primero, dónde estamos, qué hemos avanzado, en el marco del orden nacional, qué es Chihuahua como referente indiscutible de lo que va a suceder en el país, y localmente consolidar instituciones. ¿Qué consolidaremos? Seguramente la parte de investigación del delito, seguramente esas fórmulas mediante donde la ciencia y la tecnología, la ciencia forense
pueda ser aplicada cada vez de manera más poderosa para que el Ministerio Público tenga herramientas para poder formular acusaciones, donde se fortalezca el principio de presunción de inocencia, donde los jueces sean cada vez más responsables en sus actos de rendición de cuentas, no solamente en el acto concreto, sino frente a la sociedad, donde culturalmente la gente empiece, como usted bien lo dice, a reconocer un modelo de justicia penal que es fundamental en un Estado democrático y recoja para sí mismo los baluartes de este modelo, como el de la presunción de inocencia, como el del debido proceso, como el de que si me imputas un hecho delictivo, compruébamelo en juicio, dame la oportunidad de defenderme con mis argumentos y saber que un proceso penal culmina con una sentencia que puede ser absolutoria o puede ser condenatoria, no necesariamente convertirse en una máquina de condenas, y que quien tiene que ser condenado va a compurgar una sentencia que algunas veces o la mayoría de las veces será de cárcel, pero que no todas necesariamente tiene que ser de cárcel. Es decir, nos falta avanzar todavía en el proceso de aceptación cultural de un modelo de justicia que ha tenido muchas dificultades, claro, pero romper con 200 años y establecernos en un escenario donde la cresta de violencia nos alcanzó de manera brutal, sin parámetro histórico en el país, hay que entender que estamos apenas empezando. Y yo creo que también es muy importante, yo señalaría otros dos aspectos. Yo creo que es muy importante avanzar, como se está avanzando, en la coordinación institucional, entre lo que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Claro. Yo creo que se ha logrado, porque hubo un momento, licenciado, usted lo sabe, en que hubo rivalidad, incluso choques, conflictos, entre el Ministerio Público, el órgano de Procuración de Justicia y el órgano de Impartición y Administración de Justicia. Claro. Y había conflicto entre Ministerios Públicos y jueces, ¿verdad? Sí. Y hubo escándalos públicos, mediáticos, terribles, que en buena medida eran una evasión, ¿verdad?, a un problema que era real, que había sobrecargas, que había dificultades para hacer bien el asunto. Y yo creo que esto nos conduce, no sé, yo siempre he insistido en que es necesario establecer un sistema de gestión, de seguimiento, claro, con indicadores muy puntuales de desempeño y de resultados. Por supuesto. Yo creo que esto, porque la sociedad tiene que saber esto. Mire, por ejemplo, a mí me impresionó mucho esto. Actualmente, y no estoy diciendo años atrás, actualmente en el sistema penal dominante en México, que es el mixto inquisitorio, de cada 100 denuncias se resuelven 5. 5, o sea, sí, claro, o sea, lo demás es impunidad. El resto, el 95% de las causas penales, de las querellas, etcétera, quedan impunes. Fíjese, el 5%. Yo le abordaría ese dato, la necesidad de que el Estado en su diseño constitucional no entienda esto de la separación de los poderes como algo que les impida llegar a acuerdos y coordinarse, porque el acto legislativo de establecer un orden jurídico penal, esa es una cosa. La administración de ese orden jurídico, que por cierto no es para el gobierno, es para la sociedad. Obliga a las entidades de los poderes públicos a coordinarse con independencia de que los límites de competencias que tienen los hacen separarse como poderes, pero para efectos de realizar cosas buenas para la sociedad, implementar las leyes, atender el gran reclamo social de justicia, necesitan comunicación, coordinarse y crear nuevos espacios institucionales para dar seguimiento a todo este proceso de consolidación del sistema, y así evitar esos porcentajes del 5% de sentencias y el 95% de impunidad. Pero fíjese, a mí, yo pongo este dato porque eso está reconocido a nivel nacional. La última encuesta de victimización así lo revela, la del 2012. Nuestro país tiene un grave problema de justicia. Un grave problema. Pero me llamó la atención, en Chihuahua, del 2007, de enero del 2007 a octubre del 2012, del año que acaba de concluir, hubo 27.600 causas. De ese porcentaje, se resolvieron por medidas alternativas de acuerdos reparatorios 3,000 y pico. Y se vincularon a proceso 23,000 aproximadamente. Estoy hablando de números generales. Y de esos se dictó sentencia en 8,000 causas penales condenatorias por procedimiento abreviado, donde el imputado reconoce que cometió el delito, ¿verdad? Bueno, estamos hablando entonces de un porcentaje del 30% de vinculación a proceso del total de causas, ¿verdad?
Y de ese porcentaje estamos hablando casi de un 20 y tantos % que sí llegó a una sentencia, que no quedó impune. Sí, claro, o sea, Chihuahua respecto al Es otra escenario cosa. nacional ha mejorado muchísimo, basado en esos números, el desempeño de las instituciones para procurar y administrar justicia. Sí, respecto del escenario nacional, tenemos mucho mejores números y eso, ¿en qué se ve reflejado? En que la impunidad se está combatiendo, en que las víctimas se les está atendiendo, que eso es muy importante, y en que las instituciones para penalizar a quien cometió un delito están funcionando. ¿Nos faltará mucho por hacer? Seguramente sí, pero por lo pronto los indicadores en este momento son muy alentadores, porque respecto a otros estados y a la propia federación, somos mucho mejores en esto. Y finalmente yo creo que otro aspecto que todavía es deficitario es en el sentido de socialización, de involucrar a la sociedad en esto, que no lo vean como un asunto de la autoridad, porque finalmente el proceso de justicia tiene que ver también, aunque no lo queramos ver así, pues con la prevención. Y la prevención social del delito tiene que ver fundamentalmente con la participación ciudadana, con su convivencia, con la educación, con la salud. Es decir, no es un asunto de policías nada más, de patrullas, de armas, o de togas y de jueces. Tiene que ver también con el saneamiento del entorno social. ¿No es así? Por supuesto. Sí, por supuesto, y ojalá lográramos como Estado, y cuando digo Estado me refiero a sociedad y gobierno, lograr que estas cosas que usted ya mencionó muy bien descritas se consolidaran, pero también ojalá lográramos hacer, mostrarle a la sociedad una nueva idea, la idea de que un sistema de justicia penal no está hecho para prevenir el delito, que eso es algo muy importante, porque socialmente creemos que el sistema de justicia penal, por el hecho de que esté instalado en Chihuahua, no funciona porque los delitos se siguen cometiendo, y esa no es la función del sistema de justicia penal. Necesitamos reconstruir un sistema de prevención basado en participación ciudadana y en una nueva proactividad de los elementos policiales, con un nuevo desarrollo, me imagino, una nueva estrategia de los modelos de prevención, usando los mecanismos y modelos más modernos que tengamos, no solamente el patrullaje tradicional, que puede ser útil, pero para nada es lo único. Claro, y que va vinculado también ya no solo a la protección de la vida y del patrimonio, sino también de los espacios públicos, de las libertades, de los derechos del individuo, como lo estableció la reforma ahora de junio del 2011, que ya México acepta, y que entonces ya esto de los derechos humanos se convierte también en una prioridad, ¿no es así? Totalmente, en una obligación del Estado mexicano con el concierto internacional. Pues yo le agradezco mucho esta conversación, a usted su atención, espero que esta conversación, esta plática le haya sido de utilidad. Está iniciando el sistema penal acusatorio su 6º año, realmente es un instante, si lo comparamos con los 200 años del anterior, entonces estamos hablando de un instante, pero que creo que está marcando un paradigma histórico a nivel nacional. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.